para el sistema de universidad virtual llegar a este momento del encuentro presencial, que no es precisamente nuestra costumbre, pero que queremos que a partir de hoy, con este invitado de lujo verdaderamente, se abra una serie de tertulias, pláticas, conversaciones, que nos acerquen, que nos permitan vernos a los ojos, que nos permitan conocernos y que sobre todo nos permitan disfrutarnos. Con la presencia del maestro Fernando del Paso, abrimos una serie de encuentros, una serie de reuniones, una serie de conversaciones que seguramente nos dejarán mucho a todos nosotros. Agradecemos mucho a nuestras autoridades universitarias, al director general de medios, a la red radiofónica de Jalisco, que nos permite estar en sintonía, en vivo y a todo color, con los radioescuchas. Es una hora sabrosísima porque mucha gente va en el coche y estoy seguro que se van a quedar, que ni largo se les va a hacer el trayecto. Tenemos un teléfono para toda la gente que no pudo estar aquí por alguna causa, 3616-9092. Gracias a nuestras radios universitarias en el interior de las regiones del estado, y sobre todo también gracias a toda aquella gente que sin querer está en Querétaro, en Aguascalientes o en Michoacán, y ¿qué creen? Se cuelgan de la frecuencia de Radio Universidad. Estoy seguro que hasta allá la voz de don Fernando del Paso, el diálogo que tiene con nosotros, las personas que nos hemos acercado a su obra, que hemos tenido esa obra en algunos momentos de nuestra vida en el buró, que la leemos al derecho y al revés, con Carlota sola, con Carlota acompañada, con Carlota medio loca, con un Maximiliano que nos guste o que no nos guste, y todas esas peripecias de la historia ha acompañado nuestros sueños y sobre todo nuestros desvelos de una manera muy plácida. Les cuento de qué se va a tratar esta tertulia. Está con nosotros desde luego el maestro don Fernando del Paso, que no requiere ninguna presentación, a quien le agradecemos muchísimo su disposición y todo el cariño para esta casa La Paz, este sistema de universidad virtual. Maestro Manuel Moreno Castañeda, nuestro anfitrión, y que seguramente ustedes lo conocen porque es rector del sistema de universidad virtual, porque tiene 20 años con su necedad de que se puede aprender de otra manera, creyendo en el aprendizaje de los sujetos, y pocos lo conocen como historiador. Hoy lo van a conocer como un historiador y les va a encantar. Y nos acompaña una dama que tiene toda una trayectoria, una compañera del CUSH, Ana María de la O, que también es una delicia sentarse a platicar con ella y que nos platique de la historia, y se nos va la vida platicando con ellos. Así es que este trío verdaderamente está de antojo. No se lo pueden perder los señores que están colgados con su oreja atenta de la radio, pero nosotros seguramente también aquí en el sitio, en Casa La Paz del Sistema de Universidad Virtual, la vamos a pasar muy, muy bien. Primero el maestro Manuel Moreno, aunque sabemos que nuestros dos invitados y sobre todo el maestro del Paso no necesitan ninguna presentación, tendrán una presentación de parte de nuestro anfitrión, porque es parte de la canasta básica, es parte de la educación, que cuando llegan a la casa de uno se presenten y cuando vienen más invitados nos introduzcan con los invitados, no tiene remedio. Y después, pues la maestra Ana María, desde su muy particular perspectiva como historiadora, como mujer, como sensible que es, nos dirá qué cosa con la obra de Noticias del Imperio, según su propia visión y la ventana que quiera abrir. Y a partir de entonces, señores, dense bueno, alcen la mano, porque ustedes tienen la palabra y le pueden preguntar lo que quieran, de lo que quieran, al maestro Fernando del Paso. Yo ya tengo mi pregunta, pero les prometo que voy al último para no ser gandalla con el micrófono. Así es que, maestro Manuel Moreno, lo escuchamos. Por favor, las personas siéntanse en su casa, es un gusto recibirlos, sean todos muy bienvenidos y esperamos verlos como los viernes primero cuando íbamos a comulgar, pero ahora nos vamos a venir al sistema de universidad virtual cada viernes primero de mes, que tendremos una tertulia, una reunión para vernos las caras y pasarla muy, pero muy bien. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Bueno, para dar más tiempo a que ustedes platiquen con don Fernando, yo solamente quisiera decir que estamos muy contentos, que estamos muy agradecidos con don Fernando del Paso, con el maestro Fernando del Paso, porque esté con nosotros y poder platicar de este libro
que tiene tantas aristas, tantas cosas que decir, que una cosa que estaba pensando ahora que lo releía, decía, pensaba, cuando don Fernando empezó a escribir esto, y lo que él quería decirnos, se daría cuenta de tantas interpretaciones que iba a tener esta novela, pero ya no lo contesta cuando empiece el diálogo. Digo, ¿y qué de lo que ha hecho decir a la gente y lo que ha hecho escribir sobre el libro usted realmente esperaba? Y si hubo algo alguna reacción que usted no esperaba, ¿sí? Que pensé, caramba, yo no sabía que mi libro también iba a tener esta perspectiva o iba a ser interpretado de esta manera. Yo quisiera decir nada más tres enfoques sobre el libro que a mí en lo particular me han interesado mucho. Una, como profesor de historia. ¿Sí? Yo tengo muchos años, bueno, de edad y de profesor de historia, y una de las cosas que me ha encantado, que a mí siempre me ha parecido la novela histórica, como una manera muy amena de aprender la historia. Y en el libro de Noticias del Imperio, yo encuentro esa mezcla que muchos teóricos dicen y pocos logran, de esa conjunción entre lo académico y lo artístico. O sea, una manera bella de poder entrar al conocimiento histórico. O sea, y yo creo que esa conjunción entre ciencia y arte, entre lo académico y lo bello, entre la escuela y lo artístico, yo creo que es una manera de lograrlo. Y desde ese punto de vista yo también lo veo como un hermoso recurso didáctico para el aprendizaje de la historia. Pero también de repente lo veo más bien como un marco histórico que nos presenta todas ese erotismo, ese amor por la política y esa pasión frustrada de Carlota. Y pareciera de repente que el libro es solo eso, un marco histórico para presentarnos a esa Carlota dolida, apasionada, triste, enloquecida, que sobrevivió 60 años a la muerte de un Maximiliano que nunca parece que lo acabó de amar ni de ser amada por él, ¿sí? Ese es otro enfoque como muy interesante. Y aparte, otra manera que a mí me gusta mucho, que es como una historia de la subjetividad. A veces la mayoría de los historiadores son muy aburridos, y más cuando les dio por ser muy objetivos, como esos del Colegio de México que escriben horrible, o sea, que eran nomás datos, referencias bibliográficas, y que eran como los datos los que hablaban, y tenían miedo a expresar sentimientos. O sea, yo creo que este es como contrarrestar eso, o sea, que también la subjetividad tiene su historia, y no hay mejor manera de ser objetivo que reconocer la subjetividad propia. Entonces, desde ese punto de vista también a mí me encantó el libro, pero ya no hablo más, si no, no va a quedar tiempo, ¿sí? Ana María. Muchas gracias. Bueno, para mí es un enorme gusto, pero también una enorme responsabilidad iniciar y estar aquí con usted, don Fernando, pero creo que nos ha marcado a quienes estamos en el oficio o queremos cada día aprender el oficio de la historia, nos ha marcado su novela. Y creo que nos ha marcado en muchos sentidos, porque en primer lugar hay quienes de entrada ven un libro de 700 páginas e inmediatamente dicen, ¿cómo me voy a adentrar en esa historia? Pero hay algo que llama mucho la atención, particularmente para quienes somos historiadores, en el reto que representa el vínculo entre la literatura y la historia. Porque a los historiadores luego nos asusta mucho aquello de la imaginación, pero fundamentada en toda la forma tan seria y tan profesional con la que usted aborda y trata todas las fuentes a las que tuvo acceso, a todos esos archivos, y que lo llevan no solamente a escribir una historia con una memoria de la que ya conocíamos, y como usted ha señalado en algunas ocasiones, quiso saber más de esa historia, de ese imperio de Maximiliano, y bueno, también usted no lo comunica, pero creo que es muy importante cómo en algún momento todos esos géneros, yo no me atrevo a hablar desde la literatura, pero cómo ese género de la crónica, ese género epistolar que nos ofrece también dentro de la novela, pues hemos tenido que aprender de ese género de la novela, pero también el reto de la imaginación. Y cuando hablo de imaginación, creo que a mí me parece muy importante lo que plantea la novela en términos de lo que es la memoria, porque de entrada el arranque de la novela es con la memoria de Carlota, una memoria que está recorriendo el tiempo
un presente hacia atrás y con todos esos, yo le llamaría